el llamado Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar, enviado desde la Fiscalía. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Quedó aprobado en primera discusión, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Revisemos aspectos importantes, qué falta, qué sobra, si es que sobra algo, y eso lo vamos a conversar con Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de buen trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Carlos, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley? Sí, aprobado en primera discusión, ¿y luego? Sí, bueno, el 21 de abril se aprueba en primera discusión el proyecto. Ujú. Debería venir una fase de consulta amplia, plural, y para posteriormente hacer la segunda discusión del proyecto de ley. Y si, bueno, si hay los votos necesarios, bueno, se aprobaría para después pasar a la fase de ejecutes y promulgación que corresponde al Poder Ejecutivo. No tenemos mayores detalles, Ujú. bueno, cómo ha sido el proceso de consulta. Por algunos centros educativos sabemos que a través de la zona están consultando algunos colegios, pero bueno, no tenemos mayores detalles, bueno, de cómo es la metodología de consulta. Y sobre todo nosotros insistimos en la importancia de poder consultar a los propios niños y adolescentes. Fíjate, son 3 capítulos, de eso consta el proyecto, son 24 artículos. Destacado que se crea el Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, así llamado, y es interesante también que se tipifican algunos tipos de acoso. Hablan, por ejemplo, de acoso psicológico y ponen ejemplos: marginación, descalificaciones, comparaciones destructivas, burlas, insultos, intimidación, forman parte de ese acoso psicológico. Hablan de acoso por amenaza, hablan de acoso físico y hablan incluso de acoso cibernético. ¿Hasta ahí vamos bien, Carlos? Sí, lo que hay que revisar el concepto general de acoso que establece el proyecto, al menos el proyecto publicado. Ujú, ujú. Fíjate que el proyecto publicado, bueno, te hace referencia a delitos, por ejemplo. Te dice que el acoso es una forma de violencia que constituye situaciones de amenaza, intimidación y, bueno, incitación al odio, Ujú, que eso, al menos esos 3 hechos son delitos de acuerdo a nuestra ley ujú. penal. Incluso el proyecto también habla que puede haber relaciones de acoso entre miembros de la comunidad educativa. Y ahí hemos insistido desde SECODAP, bueno, que el acoso se da solo entre pares. A que un adulto puede acosar a un niño, sí, pero bueno, eso tiene otro tratamiento por el nivel de responsabilidad que tiene el adulto. Son penas las sanciones civiles, penales, administrativas. Pero cuando hay una relación entre pares, son muchas las variables y el abordaje tiene que ser diferenciado dependiendo del tipo de violencia que se materializa. Mm. Hablemos de las sanciones que también aparecen ahí en el proyecto de ley. Hablan de lo que llaman orientación verbal educativa, hablan de imposición de reglas de conducta, de servicios a la comunidad, pero luego hablan incluso de libertad asistida, de semilibertad, e incluso llegan a decir que cuando hay lesiones físicas graves, habría incluso cárcel de 4 a 6 años. ¿También lo consideran que Fíjate, es correcto, que está bien? Román, ahí yo quiero hacer una Por precisión, favor, sobre todo una aclaratoria, por favor. porque el proyecto que al menos SECODA revisó, que al menos SECODA hizo observaciones, no contempla sanciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es un llamado a la reflexión y sobre todo a la prudencia. Hay un mensaje de WhatsApp que está rodando, donde te hablan que se aprueba un decreto ley 29719, que es una ley anti-bullying y prevención de la violencia escolar. Ese decreto ley no corresponde a Venezuela, ese decreto ley corresponde a Perú. Y incluso en el mensaje de WhatsApp que anda circulando por los centros educativos, te hablan de instancias que ni siquiera existen en Venezuela. Te hablan de una dirección de asistencia legal y defensa a víctimas que no existe en Venezuela. Te hablan de un servicio de orientación para adolescentes que no existe en Venezuela. Y las sanciones que tú estás relatando son sanciones que corresponden al sistema de responsabilidad penal del adolescente, que son impuestas por un tribunal penal. Pero ya va, esto que acabo de leer yo, estas sanciones que en teoría estarían en ese proyecto de ley, no están en ese proyecto de ley, ni siquiera Al corresponden a menos Venezuela. al menos en el proyecto de ley que SECODAT revisó y sobre el que SECODAT hizo observaciones. O sea, no hay, en ese proyecto que ustedes revisaron, ese aprobado el 21 de abril, no aparecen las sanciones. No, al menos hablan de que los centros educativos tienen que adoptar medidas para, bueno, prevenir, para atender, debe haber rutas de atención, debe haber programas y servicios, que es donde nosotros insistimos que ese proyecto de ley tiene un impacto económico, debe haber una inversión gubernamental.
Entonces hay que tener mucho cuidado, Sí, sobre sí. todo sobre qué documento hacemos la discusión. Claro. Ahí nosotros insistimos acudir a la página oficial de la Asamblea Nacional, en la sección proyectos, y descargar el informe oficial. Y no hacerse eco de documentos que probablemente no son documentos oficiales, no son documentos que emanan de la Asamblea Nacional. Hay una ola de rumores con respecto a este proyecto de ley, y yo creo que es importante acudir a las fuentes oficiales y escuchar a las autoridades. Y en función a eso, bueno, hacer el debate sobre el proyecto aprobado. Porque, al menos en ese proyecto, insisto, bueno, esas sanciones que tú estás Sí, comentando no aparecen allí. son sanciones del sistema penal de adolescentes. El fiscal general de la República anunció, bueno, algunos tipos penales que se pudiesen eventualmente incluir. Pero bueno, eso hay que esperar la discusión, bueno, y en función a eso, bueno, ver cuál es el panorama jurídico, que lo tengamos mucho más claro. Pero hay que tener cuidado porque Sí. hemos recibido ese mensaje de WhatsApp por muchos centros educativos. Entonces, si ese mensaje se está difundiendo y se está pensando que ese es el proyecto de ley, que esa es la ley aprobada, no es así. Ese decreto ley 29719 no corresponde a Venezuela, corresponde al Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fíjate Y que informarnos y participar en los procesos de consulta. Fíjate tú que una página consultada, es que bajo el título escucha, con una ley buscan garantizar derechos frente al acoso escolar. Estoy leyéndolo directamente de Últimas Noticias es un trabajo firmado el 18 de mayo de 2022 por Rosiris Ortega, y en el texto se lee hacia el final, luego de los tipos de acoso a los que ya hice mención, bajo el subtítulo sanciones, se lee en el capítulo 3 del proyecto, se especifican las sanciones correspondientes a los delitos. En el artículo 16 se contempla la orientación verbal educativa. Esto lo estoy leyendo de Últimas Noticias, publicado el 18 de mayo. Sí, bueno, habría que ver sobre qué documento Claro, exacto, el origen de la fuente que utilizó Últimas Noticias para esta nota. ¡Wow! Pero ahí tenemos que hacer incluso el debate, porque fíjate, hicimos encuentros con 40 directores de centros educativos de Caracas y algunos colegios del interior del país, y ellos expresaron que cómo se sentían. Bueno, angustiados, preocupados, sobrepasados, desorientados. ¿Cuáles han sido las prioridades que ellos han hecho frente al acoso escolar? Bueno, formación, diagnóstico, identificación de rutas de atención. Sí. Y la pregunta que exigen al Estado, bueno, exigen respeto, exigen rescatar el hecho pedagógico que representa a la escuela. Entonces, yo creo que en estos temas el qué hacer está claro. Hay que apostar a la prevención, apostar a la formación, identificar rutas de atención, una correcta articulación de las escuelas con el Estado, la incorporación de la familia, en la gestión escolar incluir el tema de convivencia escolar. Eso está claro el qué. Lo que yo siento que no está claro es el cómo hacerlo. Sí. Porque si todas las reacciones de los colegios son esporádicas, es por un taller, son reactivas, son aisladas y no tienen continuidad, va a haber acoso. Y en ese sentido debo preguntarte, Carlos Trapani con nosotros, ¿sienten por lo que has leído en ese proyecto aprobado en primera discusión el 21 de abril, al leerlo, sienten que ataca el origen del problema? Yo creo que hay que seguir profundizando el análisis del proyecto e incluir otros elementos. El problema del acoso escolar no se resuelve judicializando todos los casos. El proyecto debe apostar al fortalecimiento de la convivencia escolar, y eso va más allá de la seguridad. Eso parte de un sistema de relaciones, de comunicación. Incluso yo lo he comentado, implica el acoso escolar repensar el modelo de escuela que tenemos y la escuela que necesitamos. Educación emocional, resolución de conflictos, estrategias de comunicación, porque son habilidades básicas que los niños tienen que aprender para una vida adulta sana y responsable. Entonces la pregunta es si en las escuelas lo estamos haciendo. Claro. La pregunta es si en las escuelas hay espacio para que un niño, un adolescente que tiene un problema lo pueda expresar sin juzgar, sin miedo, y tenga la confianza suficiente para recibir una adecuada orientación frente a un problema que lo está afectando, y probablemente ese problema lo sobrepasa. Entonces yo creo que tenemos que romper ese modelo de escuela y pensar en una escuela ajustada a una etapa post-pandemia, una etapa que hizo mucho daño, una escuela donde ya los niños se aburren, donde hay que explicarles no solo el qué de las cosas, sino el por qué y el para qué. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos el hecho educativo trascendente? Y cómo aprendemos a convivir incluso en la diferencia. Claro. Podemos tener diferencias, pero ¿cómo a partir de la diferencia yo tengo la obligación de respetar al otro? Claro. Carlos Trapani con nosotros. Carlos, cuando la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión este proyecto de ley, repito, Ley de Convivencia Pacífica Escolar, hablaban ellos de que el objetivo es garantizar la integridad de los niños, el libre desarrollo de la personalidad y, cito, bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad. Me llama la atención que hablen de Estado, familia y sociedad, pero que no mencionen el sistema educativo. Claro, como parte del Estado, pero es que familia y sociedad también forman parte del Estado. Me llama la atención que no hablen del sistema educativo.
Fíjate, te habla de corresponsabilidad, eso es un principio propio de la doctrina de protección integral que inspira los derechos de los niños. Cuando hablan de sociedad, bueno, son cualquier expresión de la sociedad, y eso incluye la escuela. El problema no es solo enunciarlo como un principio, sino cómo establezco los mecanismos de participación de la familia, de la comunidad, de las escuelas, y entender que la escuela está inmersa en un sistema, en una comunidad, y en función a eso, bueno, cómo se delinea esas nuevas formas de articulación de cara a la prevención del acoso escolar. Pero el acoso escolar es una de muchas expresiones de violencia que se da en la escuela. Por eso insistimos, no hay que solo ver el árbol, hay que ver el bosque en su conjunto. Cuando hablamos de bosque estamos hablando de la convivencia, estamos hablando del clima escolar. Los procesos cognitivos se consolidan en la medida que yo me siento bien emocionalmente en la escuela. Entonces, si no me siento bien emocionalmente en la escuela, no va a haber aprendizaje. O el proceso de aprender va a ser mucho más complejo, mucho más doloroso, mucho más lento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Vale, un abrazo. Igualmente, Carlos Trapani, qué bueno, qué oportuno es, porque se mezcla, no solamente haciendo referencia a esa cadena de WhatsApp que probablemente usted haya recibido, sobre todo si es padre de familia, madre de familia, responsable de algún menor. No, pero es que se confunden entonces con notas de prensa de medios venezolanos, con información que efectivamente surge del Parlamento. En fin, qué buena la aclaratoria que acaba de hacer Carlos Trapani. Ojo con esa, que además no fue el origen de nuestra demanda, no tiene que ver con nuestra demanda, pero qué buena la salvedad que ha hecho Carlos Trapani. 7:35 minutos, permítame en publicidad hablarles de Digitel. En Digitel es muy fácil recargar saldo y pagar facturas con pago móvil C2P, comercio a persona, a través de digitel.com.be, Digitel en línea. Y ahora también a través del WhatsApp 0412 Digitel, Telegram Digitel 412 y llamando al 121. Solo necesitas estar afiliado al servicio pago móvil en tu banco y solicitar previamente la clave de pago C2P según las condiciones del banco. Consulta en digitel.com.be. Pagos y recargas son digitales y lo digital es Digitel. Hablemos también de Copa Airlines. A partir de este mes de junio, con 3 vuelos semanales desde Barcelona a Panamá, Copa Airlines conecta mejor a la región oriental de Venezuela con más de 70 destinos en el continente a través del Hub de las Américas. Reserva tu boleto en copa.com a través del call center 0212-720-1450 en tu agencia de viajes preferida o si estás en Caracas en sus oficinas comerciales. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Y mire usted, el buen vestir y la moda son noticia. A todos, señores, caballeros, amigos míos, llegó al CCCT Misura, la marca que con más de 4 décadas ha vestido al venezolano con elegancia, con buen gusto, con calidad, con su trayectoria con marcas italianas y de corte mundial. CCCT, nivel C2, en Caracas, comodísima la tienda, enorme, no saben el depósito, y Centro Comercial Gravina en Valencia. Misura, moda a la medida del hombre. Hablamos de Zoom también. Si necesitas recibir dinero, Zoom Casa de Cambio, agente autorizado Western Union, es tu aliado para recibir dinero desde cualquier parte del mundo, sin intermediarios, de la manera más cómoda, rápida y segura. Además, tu dinero estará disponible en minutos con pago móvil. Visita zoom.red, sección remesas, y conoce las opciones de pago. Zoom Casa de Cambio, agente autorizado Western Union, tu mejor opción. Cierro hablándoles de Café Amanecer. Al levantarnos el día realmente despega con un buen café. Yo lo hago con el mejor Café Amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes, @cafeamanecer_. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. Escuchamos a Gin Blossoms y el tema Hasta que lo escuché de ti. Suena la señal de éxito 7.